Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507. Para los desprevenidos, porque aunque usted no lo crea, hay muchos panameños y personas en el mundo entero que no tenían idea de lo que estaba pasando hoy porque estaban muy metidos en sus asuntos, en sus diferentes ocupaciones o asignaciones o lo que estaban haciendo el día de hoy. No tuvieron la oportunidad de entender, comprender o analizar lo que está pasando en las calles de Panamá en estos momentos. Tensión en las calles, titulan los periódicos en su mayoría. Policía resulta herido durante una protesta. Trabajadores de la construcción y agentes antidisturbios de la Policía Nacional protagonizaron un enfrentamiento al mediodía de este miércoles 12 de febrero en la avenida Balboa, en Ciudad de Panamá. Hasta el momento se ha reportado un agente policial lesionado. Se habla de 1, se habla de 2, se habla de 9. Hay una cantidad enorme de personas detenidas. La alcaldía dice, debido a los recientes disturbios del centro de recaudación ubicado en el edificio Atillo y el centro de placas permanecerán temporalmente cerrados. Para continuar con sus trámites, les recordamos dirigirse al centro de recaudación del edificio Magna Corp, situado en Obarrio, calle Manuel María y Casa, que opera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Haciendo los preparativos la alcaldía, ¿no? Y aquí estamos viendo algunas imágenes de detenciones masivas, por si sí, por si no. Todo el que anda protestando, todos han sido detenidos y están siendo judicializados. Gas lacrimógeno en medio de las manifestaciones en la avenida Balboa, más de 300 personas son detenidas. Incendio en la construcción del nuevo hospital del niño, en la construcción del nuevo hospital, no en el hospital del niño. Importante eso, porque por ahí están diciendo que el hospital lo agarraron de trinchera. Vamos a analizar esto en detalle. Un policía golpeado con un bloque, le cayó un bloque. Wow, esto es impresionante. De verdad, muy lamentable la situación actual del país. Más de 300 personas detenidas porque estuvo en la avenida Nacional, en la avenida Balboa, Y el director de la policía aseguró ahí están siendo mujeres detenidas, jefes de obra, imágenes a diestra y siniestra, hombres y mujeres detenidas. Aseguraron que los responsables serán judicializados y anunció la habilitación de una cárcel especial para los detenidos. ¡Wow! Vaya manera, Vaya manera de este gobierno de verdad de demostrar que la mano dura y el paso firme de Mulino está más fuerte que nunca. Jamás, ojito pues, aquí, jamás estamos apoyando la violencia. Yo estoy apoyando una manifestación pacífica, volanteo, piqueteo, gritarle a la presidencia a los cuatro vientos lo que piensa el pueblo panameño de la actuación del presidente, gritar igualmente en la asamblea, en los diferentes ministerios. Yo estoy totalmente de acuerdo, sin obstaculizar la vía pública. Que quede bien claro que aquí jamás apoyaremos la violencia. La violencia, sin embargo, es consecuencia de la actitud que tienen los violentos, porque ya no aguantan más, sobre X o Y tema. Y en este caso, muchos panameños, hijos de la cocinera, como siempre, enfrentados con el músculo, con la mano fuerte del gobierno de turno, que en este caso es el gobierno de José Raúl Mulino, que ya lo ha dicho en una y mil veces lo ha dicho, que él es un presidente pro sus amigos de la empresa privada. Prueba de ello es que hay 3 nuevos miembros de la élite panameña, miembros de la oligarquía panameña, de los oligarcas de este país. Por ahí uno dice que hacía encuestas chimbas de que la gente quiere minería, de que la gente quiere aumento de la edad de jubilación. Encuestas chimbas. Por ahí andaba uno haciendo encuestas chimbas con una página de eso y gana dinero haciendo eso. What? Qué bien. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto?
quiero llegar a que jamás vamos a estar a favor de la violencia. Violencia solo trae violencia. Pero aquí están totalmente mostrados los bandos, ¿eh? El bando de la élite, y ahora vamos a verlo, y el bando de alguna parte del pueblo, porque no todos en el pueblo apoyamos la violencia. Yo no la apoyo de ninguna manera. Por lo menos aquí podemos ver esta actitud de Molino, que aquí sí, siendo fuerte, ¿no? Con manera fuerte. Bájale, porfa, asistentita. Condeno de forma enfática la utilización de la obra del Hospital del Niño como barricada para la violencia. Es una obra pública pagada con recursos de los panameños para los niños y no para el uso de organizaciones políticos sindicales. Espero que le caiga todo el peso de la ley y actúe el Ministerio Público. Vaya, Molino, qué carácter más bueno, me gusta. Habías dicho la palabra terror. Te expresaste de esa forma en otro tuit. Exijo a la empresa Acciona que retome su obra. Intolerable que esta noble obra sea usada como barricada de terror. Esta palabra, sindicalistas, mira esa palabra, para subvertir el orden público y violar todas las normas laborables de seguridad y del rol de un sindicato serio. José Raúl Molino detesta los sindicatos. Realmente representa el poder que detesta a los sindicatos. Y cómo no, tampoco es que yo soy fanático de los sindicatos que se enriquecen con el dinero de los obreros. Es que si te pones a ver, que elige tu veneno. Este grupo de poder de los oligarcas que representa a José Raúl Molino, o el grupo de los sindicalistas radicales que a todos se oponen y en todo están en contra. Elige tu veneno. El pueblo nunca peor representado. Por ejemplo, el comentario que dice aquí: a donde debe reaccionar no lo hace, pero sí reacciona contra el pueblo, que su único pecado es luchar por sus derechos a una mejor vida de calidad, salud, como los 4 bellacos que son los únicos que cosechan el botín del canal. Bueno, y ahora entraron 3 nuevos, así que te agrego que no son 4. Y también de la Caja de Seguro Social. ¿A dónde vamos a llegar? El pueblo está bien cabreado, dice un usuario. Y así están muchos. Lamento lo que le pasó a la unidad de la policía. Por ahí hay quienes dirán, bueno, pero que esto es parte y parte. Parte y parte, parte y parte. Aquí dice Mayer Mirachi. Hola Saúl, ¿a dónde te mandamos la factura? Mayer Mirachi, como buen político, niño rico, miembro de la élite globalista, miembro de la élite oligárquica de este país, porque no solamente es el alcalde, sino que es un niño rico multimillonario, ¿verdad? Que maneja un gran poder, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Obviamente no gusta en lo absoluto de Saúl Méndez ni nada que tenga que ver con un sindicato, porque él pertenece a la clase de la burguesía panameña, la misma burguesía que no tiene ningún problema en que venga Donald Trump y administre el canal. Porque no ha dicho ni esta boca es mía con el tema de Donald Trump. No ha dicho nada en lo absoluto. Nada. Por ahí un tweet, un meme, una cosa rara donde habló de que investigaciones de los inodoros allá en una cosa bien extraña. No la entendí. Lo que pagan los barcos anualmente de Estados Unidos pasando por el canal versus la comparación de una investigación por inodoros que te hablan o que te tiran la huella dactilar del por donde no entra el sol. Es un tuit bien raro. Creo que es lo único que ha dicho. Extraño. Nunca lo voy a entender. Y esto fue Mayer Mirachi hablando sobre ese tema. Hola Saúl, ¿dónde te mandamos la factura? Como una manera como que el pueblo entero está contigo, Mayer. Eso no es verdad. Eso no es cierto tampoco. Tampoco eso es verdad. Aclaremos eso por ahí, por favor. Por favor, Sal. Y nuevamente,
Nuevamente, enfrentamiento entre la clase de poder y la clase del pueblo. Saúl Méndez se defiende, porque ya hemos visto cómo se expresó. Dice aquí Suntrax. Respuesta del Suntrax al director de la policía. Si la orden es reprimir, violentar a los trabajadores, pues tendrá que asumir las consecuencias. El Suntrax de Panamá no le tiene miedo a la policía. Nunca le ha tenido miedo a la policía. Y el enfrentamiento es directo y a quemarropa. El pueblo encontrado aquí, porque hay opiniones y hay opiniones. Yo no apoyo la violencia. Yo apoyo la manifestación y la protesta de un sindicato que defendió muchos de los intereses de los obreros que hoy trabajan como en las empresas privadas, que tienen que trabajar 8 horas, que los derechos a un día libre, que las primas de antigüedad, que las prestaciones médicas, que el Caja de Seguro Social, y así, infinidad. Todo esto ha sido producto y gracias a grupos sindicales a lo largo y ancho de la historia. No gracias a las burguesías. No me vengas con ese cuento porque no es así. Y nuevamente, a veces hay saboteadores que se meten y se infiltran y tiran la piedra para que vengan entonces con una sola razón, para que se unen y repriman y los exterminen. No los van a exterminar. Siempre va a haber oposición en contra del grupo de poder y sobre todo ahora del grupo que controla y que ha metido a 3 más de los suyos para administrar el canal de Panamá. Los ricos siempre apoyando a los ricos. Hemos realizado el día de hoy una protesta más de carácter pacífico. Ha sido reprimida en el caso del Hospital de Niños. Está sitiado. Mulino tiene tomado el Hospital de Niños en funcionamiento y el Santo Tomás. Ellos son los que están utilizando como trincheras los hospitales. Pasen ustedes y miren dónde están los patrullas. Los patrullas y los policías están allí. Mira tú, otra versión. El proyecto de construcción que está en estos momentos en desarrollo en Avenida Balboa, que será el futuro hospital, es eso, el futuro hospital. Hoy es un proyecto de construcción. Okay. Quieren imponer el robo de la plata del seguro, aumentar la edad de jubilación, robarle a los pensionados y a los trabajadores su plata. Ok, y sí, porque aquí también hay que ver algo. Estas cosas del policía herido, que espero que le caiga todo el peso de la ley al que lo maltrató, el que lo atacó, porque él también es hijo de la cocinera. A veces se te olvida eso, que el policía también es hijo de la cocinera, que es un mandadero porque a él lo mandan, ¿verdad? Ahí están los comisionados. Eso sí, engordándose bien sabroso, cobrando un buen billete y mandan a los cabos, a los rasos, siempre a sacarse la mugre, ¿verdad? También hay que decirlo. Pueblo contra pueblo, porque la policía también es pueblo. Los que trabajan son puro pueblo. Pueblo contra pueblo. Y estos acá siguen comiendo palomitas de maíz, riéndose de nosotros. También hay que decirlo. Para dársela a los bancos, a la administradora de fondos de pensiones. Contra eso estamos en contra. Presentamos propuestas y sustentadas. Hay un tema con el diente ahí de Saúl Méndez. Estoy viendo que hay que trabajar en eso ahí. Todos queremos paz, pero no la paz del cementerio, no la paz de la miseria y el hambre que nos quieren imponer. La paz del cementerio, la botate. Por eso cabe la unidad, la firmeza y la disciplina frente a este problema. Tienen sitiado el proyecto con la intención de detener masivamente a los trabajadores. Otra arbitrariedad, así se comportó Mulino durante el gobierno justamente de Martinelli. ¡Wow! Pero todas estas escaramuzas van a ser sin duda enfrentadas con unidad, con disciplina y con firmeza en defensa de nuestros derechos. Ahí están las palabras de Saúl Méndez. Esto está que arde por todos lados. Y entonces al final del día el Chen no llega. No hay Chen. Al final del día, el Chen no le llega a los... Porque al final del día, ¿qué le importa al pueblo? ¿Qué le preocupa al pueblo? ¿Qué lleva para la comida para la casa? El Chen no está llegando, señores. Ese es todo el problema acá. Y vamos a ver en qué termina, pero sinceramente no pinta bien. Por un lado Trump,
Por el otro lado, el chen que no llega, las relaciones comerciales con China ahora parece que están estancándose, lo que va a incrementar los costos de todos los productos que vienen de China, porque todo viene de China. La fábrica del mundo es China. Entonces pero hay un poco de gente estúpida diciendo estupideces todos los días y que salgan los chinos. Pero todo lo que entra a Panamá viene de China. Yo es que no entiendo. En fin. Ok. Que se solucione el problema. Claro, que queremos chen. El pueblo quiere chen. No estas distracciones. Porque son distracciones. ¿Dónde te mando la factura? Soluciones. El pueblo necesita trabajo. No hay trabajo y eso genera violencia, delincuencia. Están hablando de hacer más cárceles. ¿Por qué no hablan de hacer más plazas de empleo? You know,